hermanos, que el Señor les bendiga. Que van a adorar al Señor juntos. Vamos a la palabra del Señor, a Romanos capítulo 1. Y aquí estaremos viendo los versos 18 al 32. Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. El mensaje tiene el título La ira de Dios. Leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Padre, en este momento que vamos a considerar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos hables, comenzando conmigo, cada uno de nosotros, Señor, que yo pueda ser un vaso, un instrumento tuyo para comunicar estas verdades bíblicas, Padre, y que seamos edificados. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos aquí en el verso 16 que Dios revela, ¿verdad?, su poder a través de salvar a los creyentes en Él. El Evangelio, que es poder de Dios, y por eso nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos los seres humanos pueden accesar, tener la salvación que Dios ofrece, si ellos quieren creer, tener fe en Jesucristo, depositar su fe, arrepentirse de sus pecados y aceptar ese regalo que es por la gracia de Dios, pero por medio de la fe. Las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. El verso 17 vemos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por medio de la fe llegamos a ser salvos. Un regalo que es por la gracia de Dios, pero por medio de la fe. Y aquí vemos el verso 17 enfatizando varias veces la palabra fe. El no cristiano tiene que tener fe, tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador, aceptar las buenas nuevas de salvación.
Ahora llegamos a los versos 18 al 32, donde vamos a estar concentrando la mayor parte de este mensaje, del tiempo del mensaje. El ser humano es objeto de la ira de Dios por causa de su pecado, haberse mantenido lejos de Dios, haber rechazado a Dios. Y nos dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pecado de impiedad, de injusticia. Y vamos a ver en qué dirección va esta intervención divina contra el ser humano que a propósito ha hecho cosas. Y esta ira de Dios se refleja o se revela en el presente, pero también en un futuro escatológico. Va a haber un castigo futuro también, no solamente en el presente. Y nos dice desde el cielo, dando a entender que es Dios que trae esta condenación, que trae este castigo. La ira de Dios es parte también de algo propio de Dios, que Dios no solamente es amor, sino también es fuego consumidor. Él no solamente ama a las personas, sino que también tiene ira para cuando no se cumple, no se obedece sus mandatos. Hay un momento que llega el castigo de Dios por medio de la ira de Dios, llega a ser aplicado. Entonces nos dice la palabra del Señor que detienen con injusticia la verdad. Hombres, personas que están deteniendo con injusticia la verdad. Y lo están haciendo al dar clases, lo están haciendo al legislar, lo están haciendo con su conducta, con sus palabras, en la forma que están bloqueando la palabra de Dios. Detienen con injusticia la verdad. Personas que conocen lo que es verdadero y recto, pero han escogido su propio camino, un camino a su manera, rechazando el camino de Dios. No el camino de Dios, sino su propio camino. Queriendo sacar a Dios de sus mentes, han rechazado a Dios. Entonces, dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se le ha revelado, Dios le ha permitido entender que Él espera de ellos, que Él es real, ¿verdad? Pero ellos han escogido a propósito detener con injusticia la verdad. Detener con injusticia, están siendo injustos al detener la verdad de Dios, lo que Dios quiere que se sepa. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, se ve en la naturaleza, en la creación, que todo tiene un diseño inteligente, que fue Dios que creó el cielo, la tierra, todo lo que existe. El verso 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo creado habla del Creador, habla del diseño inteligente de Dios y no tienen excusa para querer pretender decir que Dios no existe, que surgimos de un Big Bang, de una explosión. Todo eso es mentira, es falso. Es más fácil que usted desarme un reloj y lo tire desde un borde de un edificio y allá abajo caiga armado en un colchón y funcionando, a esa teoría de Big Bang, que de una explosión surge todo de un caos. No, hay un diseño inteligente, fue el creador, Dios hizo todo lo que existe y se ve ese orden en la naturaleza, en toda la creación. Los científicos no alcanzan a comprender el cerebro humano, imagínense, y el ojo, la maravilla de lo que es el ojo humano también les sorprende. Cuántas otras cosas desconocidas que todavía están ellos investigando, tratando de entender, no alcanzan a comprender, pero en el fondo hay un rechazo a querer admitir que Dios es el creador, que diseñó la vida en este mundo de los seres humanos, con un plan, un propósito. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en el verso 20 y 19 vamos a entender que la verdad de Dios que están ellos excluyendo, queriendo bloquear, ¿verdad? Entorpecer, detener, es lo evidente de Dios, que existe un creador. También el poder y la deidad de Dios, que están claramente visibles desde la creación del mundo. Quieren echar eso a un lado, quieren bloquear, obstruir eso. Que los niños no crean eso, que los jóvenes no crean esto. Los adultos tampoco.
Durante toda la historia de la humanidad, Dios se ha dado a conocer repetidamente en sus obras y sigue haciendo lo mismo también cuando revela su ira en contra de la injusticia. Por haber manifestado Dios su verdad para que la vieran, no tienen excusa si no la siguen. Esto nos dice un comentarista, Nygren, que no hay excusa en no seguir la verdad de Dios. El Dios invisible se ha dado a conocer claramente, visible y conocible por medio de su creación. El verso 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, teniendo conocimiento de que Dios existe, sabiendo que es una realidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un necio corazón llega a ser entenebrecido con personas que no están glorificando a Dios, que no están dándole gracia, no hay acción de gracia, no hay gratitud en sus corazones. Estos son dos pecados que Dios señala, dos respuestas de los pecadores ante la realidad de que Dios existe. Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios y no tienen acción de gracia hacia Él. Qué triste, ¿verdad? Creer que cosas son coincidencia, que fue una chepa, que wow, que no queriendo reconocer la mano de Dios, la intervención de Dios, no queriendo darle gracias a Dios, no querer glorificar a Dios sabiendo que Él existe. Porque en el fondo saben que Dios existe. El verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y ahí están toda la hueca filosofía, todas las creencias, los inventos, tratando de dar explicación a cosas que son tan evidentes por no querer creer en la creación, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay que tener más fe para creer en la evolución y creer muchas otras filosofías y creencias del origen del mundo y todo esto de que proceso de hominización. Y esto llega a tan ridículo, como decía un profesor, que el ser humano en una aprendió a subir una escalera y luego se iba tirando de allá arriba y después se dio cuenta que puede bajar por la escalera. Una cosa como absurda. Llegan algunos planteamientos de los evolucionistas donde no quieren creer que Dios creó al ser humano y lo dotó de inteligencia, ¿verdad? De raciocinio, etcétera, etcétera. Como vemos el caso de Adán y Eva y el relato de la creación, ¿verdad? No lo quieren aceptar. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios, se volvieron necios, creyendo cosas que hay que tener más fe para creerla que creer en Dios, en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y se ven los diferentes museos, diferentes países, ¿verdad? Naciones, donde se ven los ídolos que establecieron en base a reptiles, cuadrúpedos, ¿verdad? Aves, imágenes de hombre. Todo esto cambiando, ¿verdad? Dejando a un lado al Dios creador y no queriendo creer en Dios, sino rindiendo culto, adoración a estos ídolos que nada son. Verso 25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Dios bendito, el Dios creador, el Dios que ha establecido, ¿verdad?, su creación, que merece toda la honra y la gloria, lo quisieron dejar a un lado y entonces darle culto a las criaturas, cosas creadas, ¿verdad?, que nunca van a poder responder una petición tuya. No van a poder hacer nada por ti porque son reptiles, son cuadrúpedos o semejanza de hombre, estos ídolos, estas imágenes que no pueden resolver nada. El cuadro de una sociedad depravada en su idolatría, inmoralidad y comportamiento antisocial. Ya vimos en los versos 22 al 23 y vemos también el 25 que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Qué triste, ¿verdad? Y trágico ese panorama, ese cuadro de una humanidad que quiere darle la espalda a Dios y no reconocer al Dios creador, soberano,
el que merece toda la adoración, pues Él creó todo lo que existe. Entonces esta decisión de suprimir la verdad tiene consecuencias sobre toda la humanidad. En el verso 24 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Entonces Dios castiga al ser humano entregándolo, ya como soltándolo. Eso es lo que querías, mira ahí. Entonces lo suelta, le permite entonces ahora caer más bajo. Entregando al hombre al pecado que deshonra al hombre mismo y que destruye a la comunidad humana. Entregando al hombre ya. Entonces ya el hombre ahora toma rienda suelta y continúa en su pecado. Y nos dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y cuando habla de que Dios los entregó, es que Dios ya los abandonó a ellos. Ya ustedes están por su cuenta, entonces me dieron la espalda, dejándolo que se corrompiesen aún y permitiendo a los filósofos que siguieran sus mayores absurdos. Lo dejó obrar según sus propios deseos hasta que llegan al grado más vil, de modo que no habían honrado a Dios, entonces se deshonraron a sí mismos. Y el verso 26 nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí entra el lesbianismo. Y ya esto estaba en el tiempo del apóstol Pablo y antes, pero está todavía hoy día. Ese cambio, ¿verdad? De lo que Dios había traído, el uso natural, ¿verdad? Algo que va contra la naturaleza, algo que va en desacuerdo con lo que Dios ha establecido. Pero también el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está la homosexualidad. ¿Cómo cae el hombre entonces en este pecado contra la naturaleza, contra lo establecido por Dios? Cuando la palabra del Señor nos dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ya ellos caen entonces en la inmoralidad sexual, en pecados, y reciben en sí mismos retribución por su pecaminosidad. Reciben consecuencias físicas, consecuencias espirituales y consecuencias sociales por estar en estos pecados contrario a la naturaleza, el diseño de Dios. Y dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya una mente reprobada, una mente que va contraria al diseño de Dios. En el fondo, una rebeldía contra Dios. No querer aceptar lo que Dios ha establecido, ir contra la naturaleza, contra el diseño de Dios. Entonces Dios los entrega a esta mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que lo que le traen es daño, como vimos en su cuerpo, en aspecto físico, en aspecto espiritual le trae daño y a nivel social también le trae daño. Tiene sus consecuencias. Entonces el hombre se cree libre cuando en su egoísmo está haciendo lo que él supuestamente quiere o ella quiere hacer o que cree que es lo mejor, pero eso es lo que le va destruyendo, algo que va contrario al diseño de Dios. Negando él la autoridad de Dios, negando, ¿verdad?, que debe obedecer a Dios, negando la fe en Dios, sino queriendo tener respuestas, soluciones, y en esa mente ya reprobada, dando rienda suelta a su pecado, contrario al propósito de Dios. Entonces quisieron continuar en su pecaminosidad, no aprobaron tener en cuenta a Dios, nos dice la palabra del Señor, quisieron seguir en su pecaminosidad. Amaron las tinieblas más que la luz, nos dice Juan 3, verso 19. Y Dios los entrega a esta mente depravada en la que están llenos de pecado y hacen cosas que no convienen. Y esta cosa que no conviene, vemos una lista de los versos 29 al 31, donde nos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cosas que no convienen. Una vez que la mente está depravada, entonces la mente lleva a llevar a cabo cualquier clase de pecado, prácticas antisociales, cosas que van a traer daño y destrucción a otras personas alrededor de ellos, porque el pecado de una persona afecta el de otra. Entonces, prácticas antisociales donde estos pecados van afectando a otras personas, como vemos en esta lista de pecados. Prácticas en conjunto que describen la descomposición de la sociedad. Se descompone la comunidad, desaparecen los valores y la sociedad y las relaciones sociales comienzan a desintegrarse. Porque cuando la persona está buscando en su egoísmo, no tiene afecto natural, está desobedeciendo a los padres, está, ¿verdad?, teniendo una actitud necia, soberbia, altiva, con contienda, engaño, malignidad, de todos estos pecados que hemos visto. Eso es lo que va trayendo, es una fragmentación de la sociedad, donde ya no hay valores, donde se va perdiendo la comunidad. Qué terrible cuadro de las consecuencias de no tener a Dios en la mente ni en el corazón. Personas que le dan la espalda a Dios y Dios le entrega una mente depravada y sigue cometiendo pecados tras pecados. Dice el verso 32, saben el juicio de Dios bien, pero lo siguen haciendo, ¿verdad? Ellos conocen lo que Dios ha dicho, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, que lo que merece la muerte espiritual, muerte eterna, eternamente separado de Dios en el lugar de condenación. El infierno, luego lago de fuego, vemos en el Apocalipsis, donde eternamente se estará sufriendo de una forma consciente. Entonces no solamente siguen haciendo estos pecados, practicándolos, sino que se gozan con lo que lo practican, aún sabiendo que va contrario a lo que Dios espera, sabiendo en su conciencia que está mal, pero hacerlo y gozarse con el que lo practica. Entonces la conciencia del ser humano le hace entender que lo que está llevando a cabo es contrario a Dios y al plan de Dios. Conocen instintivamente cuando lo que están haciendo es algo malo, pero no les importa. No les importa. Algunos se arriesgan a morir a una temprana edad por la libertad que ellos creen que en el fondo es un libertinaje, es un andar lejos de las reglas establecidas por Dios. Y se arriesgan por estos deleites pecaminosos del hoy a morir a una temprana edad. Para ellos la diversión es ir en contra de la ley de Dios, de lo establecido por Dios, los estándares morales de la sociedad y de la comunidad, en contra del sentido común, en contra de su propio sentido de lo que es el bien y el mal. Quieren plantear después que es relativo, que si tú te sientes bien, que lo hagas. Pero ese argumento no funciona, ya que si el violador se sentía bien y estaba haciendo cosas, eso está incorrecto. Si el que estaba matando se sintió bien de vengarse, ese no es el argumento, que si tú te sientes bien, hazlo. Eso no es, porque eso trae destrucción. Es querer obedecer a Dios y hacer lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios. Y mantener estos valores, todo lo que va para el bien y bienestar y bendición de la sociedad. Entonces, en contra del sentido común, en contra de los estándares morales de la comunidad, en contra de su propio sentido de bien y del mal, en el fondo el corazón sabe que merece la muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Saben que merecen la muerte, saben que están actuando mal. Saben, dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, tan claro en lo que Dios ha dicho, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que merecen morir y morir espiritualmente, morir eternamente, lo saben. Pero no solo las hacen, siguen en ese pecado y quieren que más personas participen y ellos gozarse de ver que están practicando esos pecados. Hay quien ha ganado es Satanás y ellos han perdido y están perdiendo si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios de todo corazón. En vez de arrepentirse o admitir su maldad, promueven hacer el mal y motivan a otros a comenzar a hacerlo.
justificarse a sí mismo es suficientemente malo, pero ahora ellos están no solamente justificándose, sino gozándose con otros que hacen lo malo también, con los que pecan. Esto es algo terriblemente peor. Romanos 1, del 18 al 32, nos describe ese triste cuadro de un mundo alrededor mío que está sujeto a la ira de Dios, el castigo de Dios. Y lo que era mi propia vida y tu propia vida antes de tu venir a Jesucristo, a los pies de Jesucristo, arrepentido. La idolatría y la depravación de la humanidad como parte de su injusticia, ¿verdad? Que está deteniendo con injusticia la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que verse en esas vidas de esa persona, tiene que verse en sus acciones, tienen que dejar a un lado el pecado. Pero ellos no solamente quieren practicarlo, sino que quieren gozarse con el que lo practica. Qué triste. Aquí se ve un cuadro de rechazo a Dios, de ideas sobre del ser humano, de lo que debe ser un Dios en minúscula, de lo que debe ser un Dios, tomando desde la antigüedad cuadrúpedos, semejanza de hombre, aves, ¿verdad? Reptiles. Qué triste esto. Tu caída en pecado, ¿verdad? ¿Cuántos pecados que hacen daño a otros, a la comunidad, que van en contra de los valores, contra lo que Dios ha establecido? Y su odio de Dios es su motivación y gozarse con otros pecar. Su odio hacia Dios. En el fondo hay una rebelión hacia el Creador. Los pecadores solamente tienen que arrepentirse de su pecado, creer en Jesucristo, andar en obediencia a su palabra para poder librarse de la muerte como consecuencia de la paga del pecado. Porque así como Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo te ofrece la vida eterna. Solo tienes que venir a Él reconociéndole como tu único y suficiente Salvador. Si tú conoces personas que están atrapadas en el pecado, ora por ellos. Ora por ellos. Dale buen ejemplo con tu testimonio. Dale testimonio del obrar de Dios. Da acción de gracias, que ellos escuchen esa acción de gracias. Glorifica a Dios, que ellos te oigan glorificando a Dios. Y que la luz del Señor llegue a alumbrarles. Si puede a veces mandar un verso bíblico, si puede postear algo en Facebook, Instagram, que ellos vean que tú eres cristiano y cómo tú le vas influenciando, ¿verdad? Influyendo en sus vidas. Si en tu trabajo puedes tener un devocional, compartirle, ¿verdad? Que ellos entiendan y a través del oír la palabra de Dios, ¿verdad? Venga esa fe en sus corazones. Entonces, ora por esta persona para que se arrepientan de sus pecados. Recuerda que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Estas personas necesitan ser salvas, necesitan apartarse del pecado, arrepentirse y tener esa salvación que ofrece Jesús. Pero la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 6, versos 9 al 11, aquí vamos a ver algo sobre la condición pecaminosa del hombre. En esa condición nadie va a heredar el reino de Dios. El hombre y la mujer necesitan ser santificados y justificados, apartarse del pecado. Y la palabra del Señor nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso quiere hacer Dios con esos pecadores que se arrepienten, ¿verdad? Como ha hecho con nosotros, como ha hecho con tantas personas alrededor del mundo. Lavarlos, justificarlos, declararlos, ¿verdad?, santos, y una obra que hace el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. Que así sea, ¿verdad? Gloria al Señor, que el Señor siga obrando en vidas, nos use a nosotros como vaso de instrumento, que más y más personas lleguen a conocer a Jesús como su Salvador. Y ese cambio, esa nueva criatura del que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso se evidencia, se puede ver, sea una realidad en vidas transformadas. Juan dijo
Jesús dijo, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él, que puedan, ¿verdad?, llegar a creer en el Hijo. Pero tú y yo tenemos que dar testimonio. Eso llega hasta un punto, ¿verdad?, lo que podemos hacer. Ellos tienen que dar su paso. Ellos tienen que aceptar al Señor. Tienen que arrepentirse, tienen que tener fe. Aquellos que creen en el Hijo pasan, ¿verdad?, a ser hijos de Dios. Pero ¿y esos que rechazan al Hijo de Dios, que no lo reciben como su Salvador, van a ser juzgados en el día de la ira? Y nos dice después Romanos capítulo 2, versos 5 al 6. Y la palabra del Señor dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces hay personas que están acumulando ira para el día de la ira. Se sigue acumulando y la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Y eventualmente cuando Dios juzgue, ¿verdad?, en el día de la ira, estas personas tendrán una muerte eterna. Pero personas que están en el camino de Dios, que se han arrepentido de sus pecados, que han tenido fe en Dios, están obedeciendo su palabra, que están en el buen camino con ese cumpliendo, ¿verdad?, lo que Dios espera de ellos, están en otra dirección, haciendo tesoros en los cielos, ¿verdad? Y van a tener entonces vida eterna. Ese va a ser el premio, si seguimos viendo ahí en Romanos 2. Mientras que en contraste con esos tesoros en el cielo, aquí estamos hablando de personas que acumulan ira para el día de la ira. Que el Señor obre en nuestros familiares, amigos, tantas personas que necesitan al Señor y que necesitan que la luz de Jesús brille en su corazón y que necesitan ellos volverse a Dios, aceptar a Jesús como su Salvador. Gloria al Señor. La ira de Dios es algo terrible, es algo aterrador. La gracia de Dios no elimina la ira todavía se sigue acumulando para personas que no se han arrepentido de sus pecados. Pero en la gracia de Dios no todos tienen que pasar, ¿verdad?, por esa ira, ese juicio que viene, ese castigo eterno, sino que los que se arrepienten pueden, ¿verdad?, pasar a ser hijos de Dios. Y ahí por medio de la fe, viviendo el camino de la vida cristiana en obediencia al Señor, ya no estarían acumulando ira para el día de la ira. Los justificados por medio de la sangre de Jesucristo, derramada por nosotros en la cruz, pueden estar seguros de que la ira de Dios no va a caer sobre ellos. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la obra que ha hecho en nosotros y a la vez sigamos teniendo misericordia de aquellos que necesitan esa gracia de Dios, necesitan tener fe en el Señor, necesitan apartarse de su pecado, de su mal camino y reconocer a Dios, el Creador, ¿verdad?, su Salvador, Jesucristo. Para finalizar este mensaje te hago esta pregunta: ¿eres salvo o eres objeto de la ira de Dios? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo aceptándole como tu único y suficiente Salvador? Si hay alguna persona aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador, quiero tener esta oración por ti primero.